O sea, la máxima distinción se quedó ahí. Aunque yo hablo de eso al presente, está bien, hermano. Sí, pero sí que la máxima distinción no está aquí. Hoy en día tenemos 121 años. Dos, tres, sí, Antes de un año. 121. 121. Antes de un año. Listo. Al banquillo. Esperemos por favor 2 minutos que se cayó la internet y está volviendo a reconectarse la. Aló, aló. Santiago, ¿qué hay sonido o no? Hola. ¿Esto tiene sonido? Sí. Hola.
Buenas tardes, bienvenidos a la sesión solemne de hoy, 25 de abril de 2023. Con la venia del señor presidente me va a permitir leer el orden del día. Primero, aprobación del orden del día. Segundo, verificación del quórum. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Cuarto, saludo del señor presidente. Quinto, entrega al académico correspondiente Alonso Valencia Llano de la distinción Orden Centenario Academia Colombiana de Historia. Disertación del académico sobre el tema El general David Andrés Peña, un dirigente popular surgido de los retosos democráticos de Cali. Sexto, proposición de felicitación por la conmemoración de los 50 años del Centro de Historia del Santuario. Séptimo, aprobación de las actas de asamblea número 13, 14 y 15, correspondientes a las sesiones del 7 y 21 de marzo y del 11 de abril respectivamente. Octavo, clausura por parte del señor presidente. Este es el orden del día. Que se pone en consideración, ¿lo aprueban los honorables académicos? Aprobado. Segundo, verificación del quórum. 11. Entonces hay un total de 11 académicos vinculados presencial y virtualmente a esta sesión, lo cual nos da poder para deliberar y para decidir. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. ¡Viva!
pueden sentarse, por favor. Cuarto saludo del señor presidente. Muy buenas noches, honorables académicos, señoras y señores. Este año la Academia Colombiana de Historia arriba a los 121 años de labores ininterrumpidas. Y cuando la Academia llegó a su centenario, decidió crear la Orden del Centenario de la Academia Colombiana de Historia, de la cual en este momento yo soy el canciller. Y se creó con el fin de reconocer a academias, instituciones o personalidades que hayan contribuido al desarrollo de los estudios históricos y de las ciencias sociales en la República de Colombia. Desde que existe la Orden del Centenario, se ha adjudicado a varias academias del país y a prestigiosos académicos, hombres y mujeres que han descollado en el desarrollo de la historia y de las ciencias sociales. Hoy hemos empezado el acto con el himno nacional porque es una ceremonia solemne de la Orden, y hoy nos hemos reunido para certificar el ingreso a la Orden Centenario de la Academia al doctor Alonso Valencia Llano, como un reconocimiento que la Academia le hace a este miembro correspondiente por todo lo que ha luchado por el desarrollo de los estudios históricos en el occidente colombiano desde su lugar en la Universidad del Valle. Cuando uno piensa en los libros de historia del Valle, historia de Cali, en general del occidente colombiano, siempre tiene que recordar a Alonso y a su hermano Albeiro. Por eso, esta ceremonia del día de hoy tiene esa solemnidad, hacer un reconocimiento a un querido colega que ha hecho mucho toda su vida por los estudios históricos en el occidente del país. Muchas gracias por haber venido y un saludo a todos los académicos que nos están acompañando desde sus casas a través de la plataforma Zoom. Procedamos, señor secretario, entonces con esta ceremonia. Gracias, presidente. El siguiente punto, quinto, entrega al académico correspondiente Alonso Valencia Llano de la distinción Orden Centenario Academia Colombiana de Historia. A continuación, me voy a permitir leer el texto de la resolución mediante la cual se decidió hacer entrega de esta distinción. Acuerdo número 17, abril 25, 2023. El Consejo de la Orden de Centenario de la Academia Colombiana de Historia, en uso de sus atribuciones y teniendo en cuenta que, primero, que la Orden Centenario de la Academia Colombiana de Historia fue creada especialmente para honrar y enaltecer a personas e instituciones nacionales y extranjeras que hayan contribuido de manera significativa al avance y perfeccionamiento de la historia colombiana o que se hayan distinguido por su decidido apoyo a la academia, contribuyendo decididamente al progreso de la institución. Segundo, que el doctor Alonso Valencia Llano es licenciado en Historia de la Universidad del Valle, maestro en Historia con mención en Historia Andina de Flatso, diplomado en Estudios Avanzados en Historia de América Latina de la Universidad Pablo de Olavide y doctor en Historia en esta misma Universidad Española con calificación cum laude. Tercero, que el académico Valencia Llano es profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad del Valle desde 1987. Ha sido jefe del Departamento de Historia, director de la especialización en la enseñanza de las ciencias sociales, director de la maestría en Historia, director del doctorado en Humanidades y vicedecano de Investigaciones y Posgrados de la Facultad de Humanidades. Entre 2010 y 2011 fue director de la sede Pacífico de la Universidad del Valle en San Buenaventura y entre 2012 y 2015 director de la sede Palmira de la Universidad del Valle. Es, desde 2016, director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Valle. Ha sido director de la revista Región y de la revista Historia y Espacio. Fue ganador del premio Jorge Isaac de autores vallecaucanos y cuenta con una amplia experiencia en la realización de documentales.
Cuarto, que ha tenido una figuración destacada como docente e investigador a lo largo de su trayectoria académica, que lo ha consolidado como uno de los académicos más importantes sobre la historia del suroccidente colombiano. Entre sus libros se destacan Estado Soberano del Cauca, Federalismo y Regeneración, Empresarios y Políticos en el Estado Soberano del Cauca, Resistencia Militar Indígena en la Gobernación de Popayán, Afrodescendientes en el Valle del Cauca, Ensayos Históricos, Marginados y Sepultados en los Montes, Orígenes de la Insurgencia Social en el Valle del Río Cauca, Entre la Resistencia y la Acción Política, de Bandidos a Políticos, y Dentro de la Ley, Fuera de la Ley, Insurgencia Social en el Valle del Cauca, entre otros títulos, además de varios artículos en revistas indexadas. Quinto, que ingresó como académico correspondiente de la Academia Colombiana de Historia el 15 de agosto de 2017 y ha contribuido de manera significativa con las actividades de la institución, tanto en la publicación de artículos como en la elaboración de conceptos y en la participación de eventos académicos, en especial en el marco de la conmemoración de la independencia de Colombia. Sexto, que ha sido activa su participación en otras sociedades académicas y científicas como miembro de número de la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y las Obras Públicas, consultor y miembro honorario de la Academia de Historia del Valle del Cauca y miembro correspondiente de la Academia Caldense de Historia. Por los anteriores motivos se acuerda, primero, conceder la Orden Centenario de la Academia Colombiana de Historia al académico correspondiente Alonso Valencia Llano. Segundo, la condecoración respectiva será en la sesión solemne del día de hoy, 25 de abril. Tercero, el presidente de la Academia hará entrega de la medalla y del diploma que acredita la concesión de esta distinción. Bogotá, Distrito Capital, abril 25 de 2023, firman Armando Martínez Garnica, presidente, Roger Pita, secretario académico. A continuación, el presidente hará entrega del diploma al académico Alonso Valencia. El texto dice: República de Colombia, el canciller de la Orden Centenario de la Academia Colombiana de Historia certifica que mediante resolución número 17 del 25 de abril de 2023 confirió a Alonso Valencia Llano la condecoración respectiva. Y como testimonio de ello expide el presente diploma, que así lo acredita el canciller de la Orden, Armando Martínez Garnica. Con mucho gusto hago entrega de este diploma a un querido colega. A continuación, su señora esposa, la doctora Isabel Cristina Bermúdez, hará entrega del escudo que lo distingue con la Orden del Centenario de la Academia Colombiana de Historia. Pueden sentarse, por favor. A continuación, disertación del académico Alonso Valencia Llano sobre el tema del general David Andrés Peña, un dirigente popular surgido de los retosos democráticos de Cali. En esta ocasión, la lectura la hará su señora esposa, la doctora Isabel Cristina Bermúdez. Tiene la palabra doctora Isabel Cristina. Muchas gracias. Buenas noches. El general David Andrés Peña, un dirigente popular surgido de los retosos democráticos de Cali. El 26 de mayo de 1878, en una de las paredes de la iglesia de San Pedro de Cali, apareció un grafiti atribuido a un conservador que decía: renazca entre nosotros la dicha y la ventura, venga para nosotros la apetecida paz, mas siempre recordemos con plácida amargura que hay un bandido menos, pero un demonio más. Inmediatamente después, y en respuesta, un conocido liberal escribió debajo del escrito anterior:
Son unos miserables, cobardes sin ventura, los que a insultar se atreven al que descansa en paz. Canallas, despechados, que llenos de amargura, no olvidan que hoy el héroe que está en la sepultura, temblar con su palabra, los hizo ayer no más. Eran mensajes de odio y de reconocimiento al dirigente más popular que ha tenido Cali en toda su historia. Había sido enterrado el día anterior y recibido las honras fúnebres de una multitud de 6.000 hombres y mujeres, habitantes de una ciudad que no contaba con 12.000 habitantes. Se trataba del general David Andrés Peña Bustamante, un importante político vallecaucano, quien no perteneció a las élites caucanas del siglo XIX y sin embargo alcanzó elevadas posiciones políticas, militares y civiles. David Peña nació en el barrio El Bayano de Cali, hoy San Nicolás, en 1826, en el hogar formado por Nicolás Peña y María Jesús Bustamante, en cuya partida matrimonial asentada en la ermita de Cali se le califica a él como libertino, no confundir con liberto, y a ella como parda, un matrimonio del que se afirma se sostenía con la producción de aguardiente. Uno de los enemigos lo describió como perteneciente a la raza africana, es un mulato claro, algo alejado de la realidad al no corresponder con la familia que acabamos de describir. No siendo esto importante, sí debemos decir que era un mestizo de tez clara al que sus padres formaron en una cultura tradicionalista y acendradamente católica, religión que lo acompañó a lo largo de su vida y a la que no renunció a pesar de sus ideas liberales y su actitud de librepensador y masón. Su educación la recibió en el Colegio de Santa Librada de Cali, donde por su grado en jurisprudencia fue catedrático de diversas asignaturas, principalmente matemáticas. Dominaba varios idiomas y traducía del latín y del griego. Igualmente, ejerció la docencia en el Colegio de Señoritas que fundara el líder liberal Juan Nepomucemo Núñez Conto, también juez municipal en Cali y secretario del Tribunal de Occidente. Su iniciación política se dio en 1848, época de transformaciones profundas. Las ideas liberales se propagaban con gran fuerza en Cali, donde el Partido Liberal empezaba a surgir por la acción de jóvenes que en las escuelas, en las galleras, pero especialmente en el Colegio de Santa Librada, impartían cátedras sobre los principios de igualdad, libertad, fraternidad. Conocido como la Revolución Liberal por las transformaciones que se dieron en la sociedad y el Estado, este periodo influyó la formación ideológica del joven Peña, quien se vinculó a las filas liberales por influencia del doctor Núñez Conto, rector del colegio y a quien reemplazó en la cátedra de filosofía en 1849. Núñez desarrollaba una intensa actividad política caracterizada por la organización de los sectores populares mediante la formación de la Sociedad Democrática de Cali, establecida en 1848 con 1.000 socios. Su activismo político durante este periodo lo podemos enmarcar en el de los llamados tribunos, que en las democráticas buscaron la formación ideológica del pueblo, pues consideraban que este no existía en la Nueva Granada, porque no se cumplían 3 requisitos considerados necesarios para su existencia, abro comillas: desarrollo de la inteligencia, moralidad de corazón y goce de una renta que mantenga al individuo independiente, cierro. Consecuente con esto, priorizó la educación popular como medio para impedir que se siguiera abusando de la ignorancia del pueblo al crear ciudadanos útiles de esa mayoría que es, comillas, injustamente llamada ignorante, bárbara y corrupta, como él decía. De esta manera, se convirtió en un joven activista que buscó que los sectores populares lograran la soberanía individual, la libertad de conciencia y que intervinieran en política como agentes de sus propios derechos. Sus dotes de orador y pedagogo ayudaron para que los principios liberales fueran asimilados por negros y mulatos, libres y esclavos, y por mestizos que aún se encontraban sometidos a las tradicionales formas de sujeción y subalternidad. Siempre denunció la esclavitud como un sistema ignominioso y degradante.
comillas, no hay derecho alguno para que nuestra condición sea inferior a la de las demás clases sociales, decía a los esclavizados. Esto correspondía con sus sólidos principios cristianos que lo llevaron a preparar al pueblo liberal para participar en la conquista del poder, la que se logró el 7 de marzo de 1849, cuando fue electo José Hilario López como presidente de la Nueva Granada. La elección de un liberal después de 12 años de hegemonía conservadora fue cuestionada por los conservadores. En consecuencia, los liberales se prepararon para defender su gobierno por la vía armada, si llegara el caso. Para ello, las sociedades democráticas se convirtieron en las bases de apoyo al gobierno del 7 de marzo, y en ellas los tribunos enseñaron: todo ciudadano debe saber dos cosas: proveer a su subsistencia y defender su patria. En razón de la cual sus miembros se incorporaron en la Guardia Nacional. Surgió así un tipo de activismo político popular desconocido hasta entonces y que buscó la ampliación de los derechos ciudadanos, la abolición de la esclavitud, de las rentas estancadas y recuperar las tierras de ejidos abusivamente apropiadas por los terratenientes. La violencia con que se desarrolló hizo que al período se le conociera eufemísticamente como los retosos democráticos. Desde luego, el uso de la violencia en la conquista de los derechos democráticos no era lo que los dirigentes liberales buscaban. Su objetivo no era otro que instruir al pueblo para defender al gobierno amenazado por las fuerzas conservadoras, labor en la cual las dotes pedagógicas de Peña sobresalieron. Leamos un ejemplo. Muchachos, en estos momentos todos estamos obligados a ayudar a nuestro partido en lo que podamos. Supongamos que se trata de hacer una gran olla de sancocho, pues que el uno traiga las tulpas para hacer el fogón, el otro el carbón, el otro la olla, el otro el agua, el otro la gallina, el otro las yucas, el otro los aliños, y así hasta completar todos los elementos necesarios. Los que no tengan nada que traer, esos soplan. Su influjo sobre las masas los llevaron a ser concejal de Cali en 1851, año en el que también marchó a defender las conquistas liberales contra la revuelta de los conservadores que optaron por la vía armada como medio de oposición política. Esta fue su iniciación en la vida militar, pues participó en la campaña contra Julio Arboleda. Al año siguiente ya era el más importante dirigente de la Sociedad Democrática de Cali y representante a la Cámara Provincial de Buenaventura. En 1853, José María Obando fue electo a la presidencia de la República, desde la cual debió enfrentar la feroz oposición de una coalición del ala radical de su partido y los conservadores. Como era de esperarse, las elecciones de Cali contaron con la participación de las sociedades democráticas en las que David Peña, Rafael Caicedo, Juan Nepomucemo García y Juan de Dios Arizabaleta divulgaron en forma tan radical las ideas socialistas de Pierre-Joseph Proudhon y de Louis Blanc, que fortalecieron la idea del comunismo territorial divulgado mediante el periódico El Pensamiento Popular, y que no era más que la promesa de repartir las tierras comunales cuando se expropiaran a los terratenientes que las estaban ocupando. Pues Peña era evidente que no era posible hablar de independencia de los individuos si no se les dotaba del derecho a la propiedad de la tierra que diera seguridad a ellos y a sus familias, lo que consideraba una obligación del Estado. Para ello, Peña se preguntaba: ¿qué interés en la nación puede tener alguien que no tiene un hogar seguro para sí mismo o para sus hijos? ¿De qué sirven vuestros derechos si no protegen contra la avaricia de los propietarios en cuyas tierras vivís y ejercéis tu trabajo? Sus mensajes atrajeron la atención de los desposeídos caleños, pero la amenaza del comunismo territorial y de las expropiaciones produjo que los conservadores y los liberales radicales cerraran filas en defensa de la propiedad
y ganaran las elecciones provinciales del 1 de septiembre de 1853 con Manuel María Mallarino como gobernador. La reacción liberal no se hizo esperar y se manifestó en desórdenes sustentados en la frase «aquí nadie manda sino el pueblo», que coincidieron con el incremento de la oposición contra Obando en el Congreso. Al tiempo se establecieron juntas revolucionarias que apoyaron el llamado por algunos autogolpe de Estado, encabezado por el general José María Melo el 17 de abril de 1854. La posición asumida por Peña en este contexto fue la de abandonar a sus antiguos compañeros de lucha y afiliarse en las filas del radicalismo. ¿Qué influyó en esto? Es de suponer que se debió a la actitud asumida por los radicales liberales, quienes en Bogotá criticaron al presidente por sus reformas, en particular la constitucional, y por la pérdida del control social, especialmente en Bogotá y en las provincias del sur, lo que retrasaba los cambios necesarios para la construcción de la sociedad republicana. Podría pensarse también que consideró que las acciones violentas del pueblo liberal tendían a deslegitimar el mismo orden que pretendían crear. Lo cierto es que se puso del lado de los constitucionalistas, enemigos del presidente derrocado, muy seguramente por disciplina de partido. Así es que Peña luchó contra la dictadura de Melo y contra los miembros de las sociedades democráticas que él mismo había ayudado a consolidar. Esta campaña la hizo bajo la dirección del expresidente José Hilario López, quien reprimió al pueblo de Cali mediante actos tan violentos que fueron de ingrata recordación. Todo fue justificado en la necesidad de recuperar el control perdido sobre el sector social del cual Peña provenía. Belisario Zamorano resume lo que esto significó en términos políticos, comillas: en aquella época dolorosa, una gran parte del Partido Liberal venció a la otra, con auxilio del Partido Conservador. Pero aquel tuvo la mayor parte en las fatigas y en las victorias, y el conservador el todo en el provecho que resultó de esas victorias. La coalición entre radicales y conservadores se rompió en 1855, cuando los últimos lograron la presidencia de la Confederación Granadina, primero con Manuel María Mallarino y después con Mariano Ospina Rodríguez. Esto produjo que Mosquera, José Hilario y José María Obando crearan al Partido Liberal Caucano, con el que buscaron defender la soberanía caucana mediante la revolución conocida como la Guerra del 60. Durante este periodo, David Peña se refugió en sus cátedras en Santa Librada. No obstante, cerca de 1 millar de personas solicitaron su nombramiento como gobernador de la provincia de Buenaventura, por lo que Mosquera lo designó gobernador suplente. También muchos vecinos del cantón de Cali lo pidieron como jefe municipal, comprometiendo su apoyo como soldados frente al conflicto que se veía venir. Dijeron, comillas: lo acompañaremos a Peña en el peligro y cuando usted, ciudadano gobernador, necesite de los vecinos de la provincia de Cali, encontrará más de 2.000 soldados resueltos a sacrificarse en defensa del Estado. Peña abandonó sus labores docentes para empuñar las armas contra las fuerzas conservadoras en febrero de 1860, cuando con el grado de sargento mayor participó en el combate de El Derrumbado cerca de Buga. Luego fue ascendido a coronel el 10 de octubre de 1861 y como comandante del batallón quinto de Cali, continuó las campañas del Tolima y Cundinamarca. Su actividad en esta guerra fue similar a la que desarrolló en las sociedades democráticas, pues siempre compartió con sus hombres en los campamentos y los educó en los principios liberales. Se ganó su respeto al tratarlos como, comillas, ciudadanos armados en defensa de la libertad. Se recuerdan algunas anécdotas de su vida militar, como cuando en las llanuras del Tolima, ante una arremetida de las fuerzas conservadoras, él, con la espontaneidad que lo caracterizó, gritó: «Soldados, grupos de a como se pueda». Igualmente, en una discusión con el general Mosquera,
quien le reconvino porque el general José Santos Gutiérrez le había informado que los soldados del batallón Quinto de Cali estaban borrachos, Peña respondió, comillas, no sé, mi general, quién haya aseverado esa mentira al general Gutiérrez, pero no es cierto el hecho. El general replicó, ¿y si es el general Gutiérrez quien lo dice? Peña respondió, aún en este caso es mentira. Mi general, los generales también mienten. Su batallón destacó por su unidad y valentía y fue protagonista en la toma de Bogotá el 18 de julio de 1861. Esto le valió a Peña ser ascendido a coronel efectivo en el mismo campo de batalla y que la imaginería popular compusiera la siguiente trova. Y tú del Cauca, honor valiente Peña, de fiero imperturbable corazón, del monte, el valle y de la dura breña, asombro fue tu insigne batallón. Inmediatamente se le nombró comandante de la segunda brigada de la tercera división y jefe del Estado Mayor. Pero si la revolución tejió su gloria, también mostró los rasgos de su personalidad que justificarían que sus detractores lo llamaran bandido y asesino. Ocurrió cuando se le encargó la misión de reclutar soldados en Cali. Esta fue cumplida con éxito, pero al regresar para unirse al grueso del ejército, le fueron encomendados dos prisioneros, Antonio del Río y otro de apellido Ucros. En el camino, el coronel del Río tuvo dificultades para seguir a la tropa, por lo que había sido acuchillado por uno de los oficiales. Cuando Peña se enteró del grave estado del herido, ordenó su muerte, justificándola en que entorpecía su marcha. Este acto no menguó su prestigio militar, que fue reconocido cuando en 1863 la constituyente de Río Negro, de la que era delegado suplente, le concedió el grado de general de la República. Durante el ejercicio de los gobiernos que le siguieron, se evidenciaron en el Cauca dos tendencias: la de los liberales democráticos, formados en la lucha de los años 50, y los mosqueristas de procedencia conservadora. En el primero encontramos personajes como Eliseo Payán, César Conto, Jorge Isaacs, Tomás Rengifo y David Peña, y en el segundo a Mosquera, Julián Trujillo, Andrés Cerón y Manuel de Jesús Quijano. Estas tendencias eran reflejo de las que existían en el país y que se materializaron en las discusiones que llevaron a la expedición de la Constitución de Río Negro, que dio nacimiento a los Estados Unidos de Colombia. Durante este periodo, el general Peña concurrió a la legislatura del Cauca, pero en 1865 retomó las armas para participar en la campaña organizada desde el Cauca por el expresidente de Panamá, José Leonardo Calancha, contra el gobierno golpista de Gil Colunge. El resultado de esta aventura fue un fracaso, pero no deja de llamar la atención que al escribirla en su diario, Manuel de Jesús Quijano se refiriera a Peña como, comillas, el asesino del coronel del Río. Cuando su regreso al Cauca, Peña ayudó a someter a los conservadores que estaban desarrollando la revolución de 1865, que le mereció las insignias de general de las milicias del Cauca. Durante esta campaña tuvo un gesto que lo muestra como un hombre generoso con los vencidos, pues pidió el indulto para los prisioneros conservadores con el siguiente argumento: estos presos son culpables, no hay duda, pero ya no pueden hacer el mal y son caucanos, son nuestros hermanos, y por lo mismo necesario es vencerlos por la 100ª vez por la generosidad. De este sentimiento no puede prescindir el Partido Liberal, porque él está en su sangre, en su organización, en su ser. En 1866 fue nombrado segundo jefe de la tercera división, actividad militar, que combinó con su docencia en el Colegio de Santa Librada y con una importante labor periodística en La Matraca, para enfrentar los intentos de acabar con las instituciones liberales. Peña escribía, comillas, la revolución no ha terminado, convenzámonos de ello. No hay,
No ha habido hasta ahora más que ligeras treguas, pequeños armisticios para enterrar los cadáveres que han resultado del combate y para resarcir ciertas pérdidas. Se trata ahora de no gozar de los dulces frutos de la libertad, sino de defenderla, sin omitir medio alguno. No son las leyes civiles las que necesitamos para esta grande e importante cuestión, porque con las leyes civiles no se dan batallas ni se alcanzan victorias. Y en una clara muestra de que su pensamiento liberal estaba preso de un nuevo sectarismo militarista, agregaba: la revolución viene y la trae el Partido Conservador. El que no la ve, o está dormido o está muerto. En la expresión de estas ideas era consecuente con su tradicional forma de acción política. Por ello, en 1867, en unión de otros militares, restableció la Sociedad Democrática, en unión de la cual manifestó su apoyo a Mosquera, que se traduciría, de ser necesario, en movilización militar. Posición similar mantuvo cuando en 1868, en su carácter de jefe municipal de Palmira, fundó la Sociedad Democrática de dicha ciudad con todos los empleados del gobierno municipal. Acerca de su desempeño como jefe municipal de esa ciudad, solo sabemos que defendió ante su corporación la existencia de la gendarmería local, que hizo construir el puente de Calicanto sobre el río de la ciudad y que presentó el proyecto de camino directo entre Cali y Palmira, que en el día de hoy es la recta Cali-Palmira. Allí, en unión del general Manuel María Victoria, enfrentó a la Sociedad Republicana de Artesanos, corporación conservadora, que se convirtió en blanco de los ataques de miembros de la Sociedad Democrática. No sabemos si él tuvo que ver en los incidentes, pero los conservadores, en unión de un grupo liberal local, pidieron su destitución. El rechazo llegó al punto que el 31 de diciembre de 1869, un grupo armado atacó y destruyó la casa consistorial y el templo de la logia masónica, la Luz de Palmira, a la que pertenecían importantes políticos y comerciantes nacionales y extranjeros. Peña fue relevado de su cargo como un medio de recuperar la tranquilidad pública, medida que lo distanció de Mosquera. En 1870 fue electo representante a la Cámara, esta vez por el sector radical del liberalismo, dirigido nacionalmente por Murillo Toro y regionalmente por César Conto. Todo llevó a que en 1871 se conspirara para derrocar a Mosquera de la presidencia del Cauca. Las cosas llegaron al extremo que en Palmira se dijo que Peña, Belisario Zamorano y Benjamín Núñez contaban con cerca de 300 hombres de la cercana zona del Bolo para amarrar a Mosquera y para apoyar electoralmente a Eliseo Payán y a César Conto para diputados a la legislatura caucana. Cabe señalar que Peña fue electo a la legislatura de 1872. Al año siguiente, para enfrentar la reorganización conservadora que se estaba viviendo, Peña, con Belisario Zamorano, Juan de Dios Ulloa y Antonio Biesner, fundaron el periódico La Unión Liberal, pretendiendo lograr la unión del liberalismo. Aunque se trataba de un periódico de unidad, no deja de ser cierto que Peña estaba del lado de los sectores radicales de su partido, que se dividió definitivamente en 1875, durante las elecciones presidenciales que se disputaron Rafael Núñez y Aquileo Parra. El oficialismo liberal caucano, dirigido por César Conto, apoyó a Parra, mientras que los liberales independientes, un grupo que empezaba a consolidarse, acogió el nombre de Núñez. Las intervenciones oficiales llevaron a que en medio de un cuestionado proceso electoral, Núñez fuera derrotado. La división liberal fue aprovechada por el conservatismo, que utilizó como bandera política el rechazo a la educación laica que pretendían implantar los liberales. En una alianza con las jerarquías católicas, señalaron que el liberalismo ateo estaba persiguiendo a la Iglesia Católica, lo que les sirvió de pretexto para organizar una revolución que tuvo todas las características de cruzada cristiana. El
papel que Peña jugaría en este proceso se evidenció desde 1875, cuando la llegada de un profesor alemán a trabajar en el establecimiento de la Escuela Normal de Cali produjo el ataque de fanáticos liderados por el cura Fray Damián González, con los gritos de «Abajo Ratla, muera el masón, viva la religión católica». El hotel donde se alojaba el alemán fue atacado, lo que obligó a que Peña interviniera repartiendo planazos con su propia espada y gritando: «¡Viva el Partido Liberal! ¡Vivan las escuelas! ¡Vivan las escuelas normales! ¡Abajo los fanáticos!». Inmediatamente, acompañado de varios democráticos, disolvió una reunión de la Sociedad Católica para pasar luego a organizarlos militarmente. Los conservadores se lanzaron a la guerra de 1876 y le dieron el carácter de cruzada cristiana. Durante ella se dio la batalla de los Chancos el 31 de agosto de 1876, en la que las fuerzas liberales derrotaron a un ejército conservador que le doblaba en número de hombres y de armas. Los principales batallones fueron el Quinto de Cali, comandado por David Peña, y el que con tropas de Palmira comandaba el general Tomás Rengifo, a quien había formado Peña como militar durante la guerra de 1860. El desempeño de Peña durante la batalla forma parte de su leyenda, pues a punto de ser derrotado su batallón, pronunció una de esas arengas que caracterizaron su vida militar. «Sí, muy bien, pelean con valor los adversarios, soldados, combatís con un enemigo digno de ser vencidos por vosotros». Poco después, ante un fuerte ataque de la caballería enemiga y de la posibilidad que sus hombres se dispersaran, Peña gritó: «Muchachos, firmes, firmes como estatuas». Sí, como estatuas, lo que decidió la batalla a favor de las fuerzas del gobierno. Participó después en la batalla de Batero y Cuchilla del Tambo, pero lo que marcó su vida y consolidó su fama como bandido por parte de sus detractores fue la toma de Cali el 24 de diciembre de 1876. La negativa de los conservadores a abandonar la ciudad, a pesar de sus reiteradas solicitudes, llevó a que Peña recurriera a agentes reclutadas en la zona rural de Palmira, a quienes, como dicen, les ofreció saqueo. ¿Qué motivó esta conducta? No hay una explicación clara, solo puedo referir lo que se dijo en la época y se escribió después, que esta acción fue motivada por el amor a su familia, pues su esposa, Dolores Carvajal, en nota que le hizo llegar, denunció un presunto intento de violación a ella, maltratos a sus hijas y azotes a su hijo por parte de algunos conservadores. La sangrienta acción, que dejó una cifra alta e indeterminada de muertos e incluyó saqueos a los templos, a las casas de particulares y al banco, fue ampliamente rechazada por liberales y conservadores. En 1877, Peña fue presidente de la legislatura del Cauca, desde la que se empeñó en consolidar la paz en el Estado mediante el fortalecimiento del ejército, y también en responder a las solicitudes sobre el reparto de tierras hechas por los sectores populares que participaron en la guerra. Para ello, Peña presentó el proyecto que fue aplaudido por los liberales, pero ante el cual las autoridades respondieron no tener la capacidad económica para cubrir los costos que tal distribución de tierra requería. Como consecuencia de una enfermedad pulmonar contraída durante la guerra de 1860, murió David Andrés Peña Bustamante el 25 de mayo de 1878 a la edad de 52 años, cuando desempeñaba el cargo de jefe de la Municipalidad de Cali. Su confesor, el cura Buenaventura Jiménez, reveló que en el hecho de muerte había asumido la responsabilidad por lo ocurrido el 24 de diciembre en Cali y pidió perdón por los actos que había cometido, comillas, por un exceso de celo en las instituciones liberales, como se publicó en su momento. Esto fue inmediatamente desmentido por quienes lo acompañaron realmente en su lecho de muerte,
quienes publicaron lo que le escucharon decir, comillas. He pertenecido desde niño en cuerpo y alma al Partido Liberal y al morir mi fe en sus principios es tan fuerte y tan pura como en los más ardorosos y entusiastas días de mi juventud. Como hombre político, como liberal, como demócrata, no tengo en esta hora, tal vez la última de mi vida, de qué arrepentirme. Que mis amigos, mis copartidarios, mis hermanos sostengan siempre los derechos de las clases pobres. Desde el lugar en que Dios quiera colocarme, pediré a su poder la conservación, el honor y la gloria del Partido Liberal. No deja de ser interesante el señalar que ser liberal radical no impidió que sus contemporáneos resaltaran su catolicismo. Su cercano y fiel amigo Belisario Zamorano escribió al Recording in progress. Era sincero creyente y como tal vez recibió la asistencia que el culto católico da a sus correligionarios. Pero aún en los instantes supremos, aún en el duro trance de la muerte, distinguió como durante su vida y separó como Jesucristo lo terrenal de lo espiritual. Su catolicismo no le impidió ser tolerante frente a las ideas ajenas en materias religiosas, comillas. En el lecho, como lo habíamos hecho algunas veces antes de su enfermedad, compartimos íntimamente en el seno de la amistad sincera. Él como convencido y sincero creyente, y nosotros sin serlo. Él como católico verdadero, no de la nueva secta, y nosotros pudiendo apenas ser deístas con fuertes tendencias al materialismo. Cierro comilla. Fue enterrado gracias al apoyo del erario caleño, pues murió pobre porque nunca se apropió de los dineros públicos. El pueblo de Cali honró al hombre que en su vida pública defendió a los desposeídos y que en la privada nunca tuvo criadas ni sirvientes, a aquel a quien se le reconocía ser un adverso a toda distinción de castas que diera por resultado ventajas de las unas sobre las otras, tan solo por el origen ni por el mérito personal, por la virtud intrínseca. Recibió los honores acordados por la Municipalidad de Cali el 27 de marzo de 1878 y los de la Legislatura del Estado, que honró la memoria del tribuno popular y el héroe, mediante decreto expedido el 4 de agosto de 1879. El 22 de julio de 1878, el Congreso expidió la Ley de Honores en su memoria, que fue impulsada por Rafael Núñez y que, según Aníbal Galindo, suscitó la venganza de Manuel Murillo Toro, quien dijo haberla votado solo por el espíritu de partido. Muy diferente fue la posición del presidente Alfonso López Pumarejo, quien sancionó la Ley 38 de 22 de marzo de 1938, en la que, abro comillas, la República honra la memoria del general David Peña, leal servidor de la patria y valeroso defensor de la democracia. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Isabel Cristina por la lectura de la disertación y a continuación el homenajeado Alonso Valencia Llano va a realizar un corto saludo a los asistentes. Señores miembros de la mesa directiva de la Academia de Historia, señores académicos, historiadores, amigos, amigas, recibo esta medalla con mucha gratitud y estoy muy agradecido porque ella es un reconocimiento al trabajo que he venido haciendo durante muchos años. No debiera recibirla porque yo hago la historia con gusto, me gusta investigarla, me gusta escribirla, me gusta divulgarla, pero que la institución que está encargada de velar por la conservación de la memoria histórica del país, por fortalecer la identidad histórica
de los colombianos me la dé, es para mí un honor inmerecido. Se lo agradezco infinitamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alonso Valencia Llano, y siempre bienvenido a esta casa. Seguimos con el orden del día. Sexto, proposición de felicitaciones por la conmemoración de los 50 años del Centro de Historia de El Santuario. Me permito leer a continuación la proposición. La Academia Colombiana de Historia, considerando, primero, que el 26 de mayo de 2023 el Centro de Historia de El Santuario cumple 50 años de fundación, habiéndose propuesto como objetivo velar por la conservación del patrimonio histórico. Segundo, que desde su creación ha cumplido una importante labor cultural y académica en el municipio del Santuario a través del rescate de su historia local y su promoción en el contexto regional. Tercero, que durante estos años ha plasmado su trabajo investigativo en la revista Perfiles Históricos, que ha circulado desde 1976 y ha organizado innumerables actividades académicas, dentro de las cuales vale destacar la que se realizó en 1979, cuando fue sede de la Asamblea de Centros de Historia del Departamento de Antioquia, con motivo del sesquicentenario de la Batalla del Santuario. Por las razones que se dejan expuestas, se acuerda, artículo primero, la Academia Colombiana de Historia se une a las actividades académicas y culturales que se realizarán en el marco de la conmemoración de los 50 años de fundación del Centro de Historia de El Santuario. Artículo segundo, entregar copia del presente acuerdo a las directivas del Centro de Historia del Santuario y al presidente de la Academia Antioqueña de Historia. Artículo tercero, publicar en el Boletín de Historia y Antigüedades, en la sección Vida Académica, del texto del presente acuerdo, dado en la ciudad de Bogotá a los 25 días del mes de abril de 2023, firman Armando Martínez Garnica y Roger Pita, secretario académico. Este es el texto, presidente. Se somete. Si se somete a consideración, ¿se aprueba? Aprobado. Punto séptimo, aprobación de las actas de asamblea número 13, 14 y 15, correspondientes a las sesiones del 7 y 21 de marzo y 11 de abril respectivamente. Me permito informar que el pasado 19 de abril fueron circuladas a través de correo electrónico a todos los académicos los textos de estas tres actas, y los respectivos comentarios y observaciones fueron incorporados en los textos finales. Se somete a consideración. ¿Se aprueba? Aprobadas las actas. Octavo, clausura por parte del señor presidente, pero primero me permito invitar a la próxima sesión, que será el martes 2 de mayo, cuando se posesionará el doctor Carlos Caballero Argáez. En esa misma sesión será develado el óleo del doctor Rodolfo Segovia Salas, obra que hará parte de la Galería de Expresidentes. Esta obra es del pintor Juan Cárdenas. La próxima sesión, la siguiente, será la del 16 de mayo, en la cual el académico de números Santiago Luque Torres disertará sobre el tema Historia y Cartografía, el hato de San Antonio de Rompederos de Pestagua, cercano a la boca del río de la Grande de la Magdalena. Me permito informar, por otro lado, que el pasado 13 de abril, en desarrollo de los nuevos estatutos que fueron aprobados el 16 de enero de este año, una comitiva de la mesa directiva, conformada por el director de publicaciones Roberto Lleras, por el coordinador de biblioteca Pablo Fernando Pérez Riaño y el secretario académico, a la residencia de la doctora Pilar Jaramillo de Zuleta, en donde le hicimos entrega del diploma y de la banda que la reconoce como académica honoraria. Tiene la palabra, señor presidente, para la clausura. El Boletín de Historia de Antigüedades ha llegado a su número 875, porque se ha publicado ininterrumpidamente desde 1903. Por lo tanto, es una de las revistas más antiguas del país. Y ahí han escrito todos los académicos que han pasado por esta academia en 121 años. Los más importantes los ven en la galería de nuestros retratos.
Y ese trabajo ininterrumpido de la academia, de muchas generaciones de académicos, hizo que esta academia creara la Orden del Centenario. Y como canciller de esa orden, hoy he estado muy complacido que le hayamos entregado la orden y la medalla del Centenario de la Academia a uno de los colegas más queridos en Colombia, del grupo de lo que se llamó inicialmente los historiadores regionales o de la historia regional. Alonso Valencia, me complace mucho que usted haga parte de esta orden tan especial de la Academia. Muchas gracias por la intervención del día de hoy, que estará publicada en el Boletín de Historia de Antigüedades, y creo que es uno de los reconocimientos más merecidos que le hemos dado a uno de nuestros colegas más queridos. A todos ustedes por habernos acompañado y a todos los que desde Zoom nos acompañaron, a todos los colegas del país, muchas gracias, y a ustedes por haber venido, y cerramos esta sesión con muchas gracias. A continuación podrán dirigirse al Salón Alberto Lleras, en donde el académico Alonso Valencia Llano invita a una copa de vino. Bienvenidos. Vamos.